Bueno, siguiendo con las clases, siguiendo con el tema de medición de flujo, ya analizamos, terminamos de ver los problemas de la sonda de Pitot, de punto de estancamiento, velocidad de estancamiento, la presión de estancamiento. Ya todo eso completamos. Por ahí alguien me pregunta que no nos habíamos quedado en esos problemas. No, esos problemas, esos ejemplos no los habíamos hecho. Esos ejemplos nos faltaban hacerlos. Entonces, ya con ellos terminamos esa primera parte del tema de medición de flujo. Ahorita vamos con la segunda parte. En el salón de clases ya también habíamos hablado de la medición de flujo por métodos directos y métodos indirectos. Dijimos que los métodos directos, pues es cuando nosotros tenemos un recipiente en el cual ya sabemos el volumen de fluido. Si ese recipiente nosotros lo llevamos a comparar con el tiempo, pues entonces ya podremos saber el caudal. Aquel caudal se define como volumen entre tiempo. También, si nosotros podemos pesar ese volumen, pues también podemos calcular el caudal. Eso ya habíamos comentado en la clase. Los métodos indirectos, que era lo que estábamos también analizando. En esto lo que necesitamos es el cambio de presión. Pues ustedes ya lo vieron en el tubo estático, en el tubo de Pitot, pues siempre lo que estábamos viendo era ese cambio de presión para poder hacer esas mediciones. Nosotros vemos que los medidores más utilizados, más comunes para poder hacer esto, es el tubo Venturi, la placa de orificios y la tobera. Entonces, en estos tres, pues nosotros vamos a tener que analizar ese cambio de presión. Les voy a hablar en general, porque no podemos estar dictando como en salón de clases. Ya les dije, ustedes tienen que revisar la teoría de esto. Yo aquí voy a explicarles, vamos a llegar a las ecuaciones y de vuelta vamos a resolver o analizar los ejemplos. Entonces, para estos tres instrumentos de medición, pues lo que nosotros necesitamos tener presente es la característica geométrica del instrumento de medición. Tener pues las propiedades del fluido, el fluido que va a circular por él. Y con esto pues podemos medir el gasto, ¿ya? Entonces, el primero de los instrumentos que vamos a analizar pues es la placa de orificios o la placa de orificio. Pues nosotros tenemos el tubo, la tubería donde está circulando el fluido. Se inserta esa placa de orificio. Es una placa, son delgaditas, ¿verdad? Son delgaditas. En la teoría, si ustedes se ponen a leer, estudiar, pues van a encontrar que hay diferentes formas que tiene la placa de orificio. Hay unas que tienen perfectamente la arista. Hay otras en donde se les hace un cuarto de círculo. Hay otras en donde se hace más cónico esto, ¿verdad? También vemos que hay posiciones diferentes en la placa de orificio. Hay placas de orificio que tienen el orificio más abajo, no en el centro. Esas placas de orificio sirven para medir flujos de gases. Y hay otras placas de orificio que nada más tienen medio círculo. En esas sirven para medir cuando hay fluidos que llevan elementos de suspensión, ¿verdad? O sea, que llevan partículas. Entonces, son diferentes. Nosotros nos vamos a enfocar a este tipo de placa, que es la que utilizamos para medir los flujos de fluidos, de líquidos, ¿verdad? Entonces, pues tenemos el diámetro de la tubería,
el diámetro del orificio de la placa. Muchas veces lo tenemos, muchas veces no, hay que calcularlo. Otra vez tenemos instalado nuestro manómetro diferencial o el transductor de presión, cualquiera de las dos cosas. Todo esto está bajo norma, todo esto está normalizado. Ustedes pueden checar en el MOD, al final de cada capítulo les da las páginas de internet o les dice dónde consultar todo esto, ¿verdad? Todo está normalizado. Lo más común es encontrar instalado ese manómetro diferencial de esta parte, corriente arriba, una distancia de una vez el diámetro, es la separación que hay, y corriente abajo, medio diámetro, un medio de diámetro. Entonces, aquí algo muy importante es esto, la vena fluida, la vena contracta. ¿Por qué? Pues porque ustedes chequenlo en el libro donde esté bien el dibujo, ¿verdad? Esta vena contracta es mucho más pequeña, el diámetro de la vena contracta, que el diámetro de la placa de orificio. Entonces, pues aquí es donde está el problema, ¿verdad? Aquí. Nosotros vemos como aquí pues se vuelve a formar esos vórtices, esos remolinos. Entonces, este instrumento pues es barato, es fácil de instalar, pero pues presenta ciertos problemas, ¿no? Como todo. Si es de aristas, pues al paso del flujo, ¿verdad? Esas aristas empiezan a perder la figura, la forma. Entonces la lectura que nosotros empezamos a tener ya no es adecuada. Entonces, después del análisis de la placa de orificios, pues veremos, ¿verdad?, la tobera. La tobera pues ya va a tener una forma de salida, ¿verdad?, más pronunciada. Entonces, pues nos va a bajar esa caída de presión, ¿verdad? También presenta algunos problemas. Se resuelve con el tubo Venturi. El tubo Venturi, como nosotros ya hemos hablado, ¿verdad?, es un tubo que está formado por una tobera convergente, una sección de garganta y una tobera divergente, una sección cónica. Entonces eso hace que el fluido pues tenga menores pérdidas. Claro, en comparación de precios, pues este es mucho más caro que los dos de acá abajo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a analizar a la placa de orificio. Todas las fórmulas, las ecuaciones que se desarrollan para la placa de orificio sirven para los otros dos instrumentos. Es más, si se acuerdan, yo ya hasta les había dado que le sacaran la copia a esta gráfica. A esta gráfica les había dado ya la copia, en donde esta gráfica nos va a ayudar a resolver los problemas para los tres instrumentos de medición. Así es que, y también les dije que le sacaran las copias que trae el MOD. Esta gráfica que vamos a estar estudiando está en función del diámetro de la placa de orificio, el diámetro de la tobera o el diámetro de la garganta del Venturi. Las gráficas que trae el MOD están en función al diámetro de la tubería. Y también vamos a analizar alguno que otro problema del Cengel. El Cengel pues no trae unas gráficas como tal. Él pues maneja valores aproximados, pero entonces hay que volver a recalcular para volver a ajustar.
Entonces, esto pues, ya se los había dado. Ya les habían dado las páginas de donde tenían que sacar las gráficas del modo. Entonces, esto ya lo tienen, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a empezar a analizar cómo llegar a la fórmula o las fórmulas para la placa de orificio. Esas mismas nos van a servir para los otros dos instrumentos.